Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy trabajaremos el área de matemática correspondiente a la sesión 10 del ciclo intermedio. El título de la sesión es Realizamos problemas de medición para la construcción de nuestro pozo de residuos orgánicos, donde desarrollaremos competencias matemáticas para ayudar a resolver problemas en situaciones diversas del contexto. En esta sesión aprenderemos a resolver problemas de nuestra vida diaria, empleando estrategias de medición del perímetro y superficie de los objetos con unidades convencionales. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No olvides, ten a la mano un lápiz y una hoja de papel o un cuaderno para que tomes nota de lo que creas más importante. Además, podemos tener las tarjetas con los números y una cinta métrica. ¿Están listos? ¡Empecemos! Escuchen con atención la siguiente información. ¿Dónde hacer los pozos? Lo ideal es hacer el pozo cerca de nuestras plantas o árboles, pero no tan cerca porque corremos el riesgo de lastimar las raíces. Entonces lo ideal sería hacerlo más o menos 30-50 centímetros del cantero que queremos abonar. Si se trata de un árbol, lo que haces es fijarte donde termina la copa del árbol, en ese círculo donde termina la copa del árbol, ahí vas haciendo los pocitos y vas poniendo ahí tus alimentos. Justamente lo maravilloso de este método es que no tenés que preocuparte por cosechar el compost y abonar las plantas. Directamente vas poniendo el abono en la planta, en el cantero, y solito se va disolviendo y haciéndose y fertilizando las plantas. El pozo no tiene que ser muy profundo, 30 centímetros más o menos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los microorganismos están en esa capa de 30 centímetros. Si vos te vas más abajo, no te sirve tanto. Incluso la mayoría de las plantas, las raíces no van más abajo de 30 centímetros, entonces nunca se va a aprovechar del todo ese material. Por eso 30 centímetros de profundidad, todo el ancho que quieras, y ahí vas poniendo tu compost. Los residuos que vas a poner tienen que ser vegetales crudos, cáscara de fruta, si querés cáscara de huevo. No agregues otra cosa, no pongas ni harina, ni grasa animal, ni aceites, porque eso va a traer roedores, el perro se va a poner a escarbar para buscar algún tesoro. Como está ese pozo cerca de las plantas, hasta te puede romper las plantas. Incluso el aceite no es bueno para la tierra, entonces por eso también no te conviene poner aceite, pues estarías contaminando el suelo. Otra cosa que no tenés que poner es caca de perro o de gato, porque este material tiene muchos parásitos y para que no sea perjudicial para la salud tienen que tener un tratamiento especial. Así que verdura, cáscara de fruta, cáscara de huevo, café, mate, té, eso va perfecto. Hoja de papel. Después el pozo no lo vas a llenar hasta arriba de todo. Vas a dejar más o menos 10-15 centímetros que vas a tapar con tierra o con el pan de césped para evitar que venga el perro y se ponga a hacer pozos ahí. Para que esto se te haga lo más llevadero posible, lo que tenés que hacer es tener un tachito de basura donde vas poniendo todos los restos de estos vegetales, y 1 o 2 veces por semana te vas al jardín, haces un pocito chiquito, metes las cosas ahí, los vegetales, tapas y listo. Este tipo de compost es ideal para la persona que no se quiere preocupar y que quiere reducir la cantidad de residuos, ser un poquito más ecológico y aprovechar para hacer un excelente abono. El tema es que si vos querés hacer grandes cantidades de abono y abonar otras plantas, este método no te sirve. Entonces tenés que ir a un proceso de compostación más convencional.
¿Ya lo escucharon? Bien. Ahora responde. ¿De qué trata el audio? Es correcto. El audio nos explica sobre dónde y cómo construir pozo de residuos orgánicos. Es importante estar informados al respecto y participar en estas medidas de prevención y el cuidado de la salud, utilizando de manera adecuada los residuos orgánicos, no solo mientras dure la emergencia, sino durante mucho tiempo, de tal manera que evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros familiares y otros. Muy bien. ¿Y estamos enterados cómo construir nuestro pozo de residuos orgánicos? Seguramente que sí, y eso es muy importante para todas y todos. Recuerda que en el audio nos ha dicho que el pozo de residuos orgánicos tiene que estar de 30 a 50 centímetros del cantero de las plantas que queremos abonar. La profundidad del pozo debe ser de 30 centímetros y el ancho lo que uno desea. Los residuos orgánicos deben alcanzar hasta cierta parte, dejando unos 10 a 15 centímetros para tapar. Hoy trabajaremos con datos de medición para la construcción de nuestro pozo de residuos orgánicos, utilizando la multiplicación y división. Entonces, comencemos. Escuchemos con atención la siguiente situación. Santos y Cusi están pensando hacer un pozo de residuos orgánicos para cuidar su salud, pero aún no saben dónde ni cómo. Deben tener cuidado con las plantas del jardín, pero también garantizar la distancia y profundidad del pozo que quieren abonar. Entonces, han visto una experiencia interesante para construir pozos de residuos orgánicos. Y a partir de esta, decidieron hacer lo suyo. Para ello, se plantearon el siguiente problema. Por favor, escriban en su cuaderno los siguientes datos. Tenemos un espacio de terreno con medidas de 2 metros de ancho y 3 metros de largo para construir pozos de 70 centímetros de profundidad por 30 centímetros de diámetro. Tomando en cuenta que de pozo a pozo debemos considerar una distancia de 20 centímetros. ¿Cuántos pozos de residuos orgánicos podemos construir en este espacio de 2 metros de ancho por 3 metros de largo? ¿Crees que podemos ayudar a Santos y Cusi a solucionar su problema? ¡Claro que sí! Ayudemos a Santos y Cusi a resolver su problema. Comencemos con el primer paso. Lo primero que haremos es leer hasta comprender el problema. ¿Qué quieren saber Santos y Cusi? Santos y Cusi quieren saber ¿cuántos pozos de residuos orgánicos pueden construir en este espacio de 6 metros cuadrados? ¿Y qué datos tienen para la solución del problema? Santos y Cusi conocen la cantidad de metros de terreno con la que cuentan.
saben el diámetro de cada pozo y la distancia que deben considerar de pozo a pozo. Con ello tendrán que resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Continuemos con el segundo paso. Es decir, pensemos en un plan para resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero definamos qué operación matemática utilizaremos para solucionar el problema. ¿Ya lo pensaste? Si nos interesa saber la cantidad de pozos que van a construir en el espacio de terreno que tienen, lo más apropiado es efectuar la operación de... Es correcto, la suma y la multiplicación. ¿Qué vamos a sumar? Para conocer las respuestas, realizaremos las siguientes operaciones. Primero, sumaremos el diámetro del pozo y la distancia que debe separar de pozo a pozo, y así sabremos cuántos centímetros hay tanto a lo ancho y a lo largo. Luego multiplicaremos la cantidad de pozos de largo por ancho. Recuerda, el diámetro es la longitud de la recta que pasa por el centro y toca dos puntos del borde de un círculo. Asimismo, 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, de acuerdo al problema, en 2 metros de ancho hay 200 centímetros y en 3 metros de largo hay 300 centímetros. ¿Qué te parece? ¿Crees que nuestro plan es correcto? Así es. Seguimos con el tercer paso, que consiste en ejecutar el plan. Es decir, realizamos la operación matemática de sumar, dividir y multiplicar. ¿Puedes hacer la suma, división y la multiplicación? Muy bien, hagámoslo juntos. Entonces, sumamos el diámetro más la distancia de pozo a pozo, es decir, 30 centímetros más 20 centímetros. Luego dividimos la longitud total del ancho entre el resultado de la suma. De esta misma manera, procederemos con las pozas que se encuentran a lo largo del terreno. Multiplicamos cantidad de pozos que hemos hallado en lo ancho por la cantidad de pozos que existe a lo largo del terreno, es decir, 4 por 6. Por favor, escriba y realice la operación en su cuaderno. Primero escribimos el número 30, a su costado derecho colocamos el signo de suma y debajo escribimos el número 20. Ahora sí, efectuemos la suma. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? Muy bien. Ahora resolvamos juntos para todos. Tenemos 30 más 20. Comencemos. Sumamos 0 más 0 nos da un resultado de 0. Escribimos 0 unidades. Proseguimos con la decena. Tenemos 3 más 2 nos da un resultado de 5. Escribimos 5 decenas. Entonces, tenemos como resultado final 0 unidades y 5 decenas, es decir, 50. Entonces, el diámetro del primer pozo más la distancia que debe considerar hacia el segundo pozo es de 50 centímetros. Es decir, que cada 50 centímetros cuentan para hacer un pozo. Todavía no hemos logrado la respuesta. Ahora toca saber
cuánto es la cantidad de pozos que corresponde a lo ancho y largo del terreno, es decir, 200 entre 50 y 300 entre 50. Ahora efectuemos la división. 200 entre 50. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? Muy bien. Ahora resolvamos juntos para todos. Tenemos 200 entre 50. Dividiendo 200 entre 50 nos da un resultado de A4. Entonces la cantidad de pozos que pueden hacer en 2 metros de ancho es 4. Ahora corresponde hallar 300 entre 50. Continuamos dividiendo. 300 entre 50 nos da un resultado de A6. Entonces la cantidad de pozos que puede hacer en 3 metros de largo es 6. Ahora sí, efectuemos la multiplicación de la cantidad de pozos que se puede construir a lo ancho del terreno por la cantidad que corresponde al largo de este. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? Muy bien. Ahora resolvamos juntos para todos. Multiplicamos la unidad, en nuestro caso 4 unidades por 6. Nos da un resultado de 24. Entonces, el resultado final es 4 unidades y 2 decenas, es decir, 24. Entonces, la cantidad de pozos que pueden construir Santos y Cusi en un terreno de 2 metros de ancho por 3 metros de largo es 24. Ahora bien, el cuarto paso es revisar o verificar la solución. ¿Estamos seguros que el resultado obtenido es correcto? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos comprobar la operación de la suma restando, es decir, 50 menos 20 nos debe dar 30, o 50 menos 30 nos debe dar 20. De la misma manera, podemos comprobar la división multiplicando, es decir, 50 por 4 nos debe dar 200, o 50 por 6 nos debe dar 300. Recuerda, para comprobar operaciones matemáticas es volver a hacer a la inversa, y existe más de una forma para comprobar. Por favor, realice la operación en su cuaderno. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Sale igual, ¿verdad? ¡Claro! Ya puedes. Ahora, finalmente, veamos si ayudamos a Santos y Cusi a resolver su problema. ¿Realmente Santos y Cusi saben cuántos pozos pueden construir en un espacio de 2 metros por 3 metros? ¿Crees que será suficiente para un año de residuos orgánicos? Esperamos que como Santos y Cusi puedan construir pozos de residuos orgánicos para cuidar la vida y la salud de sus familias y al mismo tiempo alimentar con nutrientes a las plantas. Recuerda que la medición es comparar la cantidad desconocida y una cantidad conocida de la misma magnitud. La medición la utilizaremos en muchas actividades de nuestras vidas. Por ejemplo, en las compras que hacemos para mejorar la estructura de nuestras casas, cuando compramos muebles, terrenos o cuando queremos saber distancias, entre otros.
Para finalizar la sesión de aprendizaje de hoy, es muy importante dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? Correcto. A solucionar problemas de medición. ¿Para qué te sirve lo aprendido? Bien, con lo aprendido puedo resolver problemas que se presenten en mi vida diaria, que requieran hacer medidas de longitud empleando la unidad del metro. Muy bien, hemos terminado por hoy, esperando que haya sido de utilidad y agrado. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Aprendo en casa.